Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean otra vez. Y hoy es, ¿qué? Miércoles. Nos toca clase de apologética. Bueno, como saben, habíamos visto en la primera clase, apologética es defender nuestra fe con humildad y amor. Bueno, pues en esta clase también quiero explicar que, por ejemplo, en las clases de los lunes vemos el tema de conceptos básicos de cristianismo. Se podría decir que en esa clase vemos algo de lo que es la soteriología, el estudio de la salvación. Y en esta clase apologética vemos varios temas. Apologética, como se los comento, es defender la fe, pero con paciencia y humildad, pero sobre todo lógicamente. Ya vimos en anteriores clases, bueno, la semana pasada concluimos con lo que es la fe, y que esa fe tiene tres elementos. ¿Cuáles son? Los que son el conocimiento, la convicción y la confianza. Ya no los vamos a repetir porque ya los hemos dicho muchas veces. Entonces ya les corresponde a ustedes, ¿cómo se llama? Saber esos elementos. Bueno, ¿qué pasa hoy, el día de hoy? Hoy vamos a ver un tema bien interesante, pero sí va a ser una clase un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que al final van a decir, no me gustó, no lo entendí, no sé qué quiso decir, o me dejó con dudas. De hecho, este es el motivo este es el principal motivo de la clase de hoy. El dejarlo escondido. Torres Diana, bienvenida, hija de Dios, lo mismo que señora Patricia, que Dios bendice su vida, siga echando ganas, siga orando, usted está llamada a ser una varona del reino. Goyo, bienvenido mi hermanito, bendito seas, gracias por estar presente. Tú sí no fallas, no como otros que conocemos por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué les dije que íbamos a ver el día de hoy? El tema de Dios. Miren, generalmente para la apologética, a veces utilizaríamos la Biblia y a veces no. ¿Por qué? Porque los incrédulos, los no creyentes, todos aquellos que no tienen una fe, pues no creen en la Biblia. Entonces nosotros utilizar la Biblia para poder demostrar las cosas de Dios, pues no nos va a servir de mucho frente a ellos. No se preocupen, no se preocupen. Para todo hay respuestas. El Señor para todo nos ha dado respuestas. Pero bien, voy a empezar con un versículo de la palabra. Ya saben, yo utilizo la Reina Valera 1960. La que ustedes tengan, creo que este es el único versículo que de manera universal viene en todas las Biblias. Rafael, bienvenido. Dios bendice tu vida. Sigue echando ganas, mi hermano. Grandes cosas vienen para ti. Bueno, el versículo que les voy a leer es Génesis 1:1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uh-huh. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No tienen ustedes idea de todo lo que encierra ese versículo? De todo lo que encierra los versículos. Podríamos pasar aquí varias clases hablando de lo que significa ese versículo, la primera letra del alfabeto griego, lo que quiere decir, creó todas las cosas. ¿Cómo las creó? ¿Cómo las creó? ¿No? Es un versículo, bueno, el propósito es de que nos vayamos con un entendimiento, pues más o menos. Hasta el momento, nadie ha enviado preguntas. Qué bueno, entonces me quiere decir o que soy muy claro en explicar y que ustedes entienden todo, o que plano no entienden ni jota. Sigo esperando esas preguntas. Pero en fin. Bueno, no, eso se los digo al final. Entonces tenemos, al principio creó Dios todas las cosas. Aquí tenemos tres problemas principales. Primero, que dice al principio. Segundo, dice creó. Y tercero, dice Dios. Ajá. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Les digo, hoy los voy a dejar con más dudas que respuestas. Miren, todos los temas que vemos, tanto lunes, miércoles y viernes, todos, bueno, el viernes de la semana pasada no hubo, pero este viernes van a ver. Todos los temas que vemos son parte de la teología. ¿Qué significa la teología? Estudio de Dios. Recuerden, hoy es clase de apologética y vamos a ver muchos conceptos que a veces hasta nos van a sonar extraños.
Pero para eso estamos aquí, para que ustedes con su cuadernito, su plumita y su Biblia vayan haciendo las anotaciones necesarias. Ojalá, ojalá el Señor nos permita que pronto todos nosotros dominemos estas cosas del Internet y vamos a dar las clases inclusive por Zoom o por una plataforma que nos pueda permitir tener un pizarroncito, tener un cuadernito, tener un marcador, cosas así, para que ustedes vayan escribiendo lo que están oyendo, porque el oír está bien, por ahí dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero bueno, entonces, Almita, bienvenida, buenas noches. ¿Quién más? Almita. Bueno, entonces les comentaba, lo que vemos todo lo que engloba a Dios, Cristo, Espíritu Santo, palabra de Dios, todo es teología, que significa, viene del griego, teos, Dios, logos, conocimiento o estudio, el estudio de Dios. Pero esa teología involucra muchas ramas: estudio del Espíritu Santo, estudio del pecado, estudio de Jesucristo, estudio de la salvación, muchísimo. Entonces, para cuando hablamos del estudio de Dios, vamos a referirnos a la teología propia. Así se llama el exclusivo tema de saber de Dios, teología propia. ¿Sale? Bueno, espero que lo apunten. Algún día los voy a encontrar de frente y les voy a hacer preguntas, y pobre de ustedes donde no me contesten. Miren, Víctor no ha llegado electrónicamente, pero ya lo tenemos aquí físicamente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar. Y como estoy tratando de seguir un orden, así que vamos a empezar hoy con el Génesis 1:1. ¿Quién es Dios? ¿Sale? La Biblia nos da muchas características de lo que es Dios y todo esto, pero la Biblia no nos demuestra su existencia. No se molesta en demostrar su existencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da por sentado que Dios existe. No, ni siquiera dice, ay, no, les voy a demostrar la existencia. No lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios. Entonces, no se molesta en demostrar que Dios existe. ¿Por qué? Porque da por sentado que Dios existe. Luego, entonces, acuérdense, esto es muy importante que tengan esos conceptos. Nosotros vamos a aprender a tener una fe lógica, una fe razonada, una fe que pueda responder preguntas. Entonces, ¿cuál es el primero? El conocimiento. ¿Cuál es el segundo? La convicción. ¿Y cuál es el tercero? La confianza. Ajá. Bueno, entonces, otra vez vuelvo a la pregunta. ¿Quién es Dios? Ajá. ¿Quién es Dios? Si yo ahorita les preguntara a ustedes, los que están viendo el video, a cada uno de ustedes, ¿quién es Dios? Estoy seguro que todos me darían una respuesta diferente. Ajá. Y si la palabra dice que Dios es uno, entonces ¿por qué nos empezamos a ver diferentes conceptos? Miren, les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que se maneja mucho en el tema de la apologética. Bueno, lo he oído como 2 veces. Si lo han oído ustedes, qué bueno. Si no, se los voy a platicar. Miren, una vez un rey mandó a traer a su corte un elefante. Ajá. Puso el elefante ahí en su salón principal y mandó a llamar a sus sabios. Lo único diferente de esos sabios es que eran ciegos. Esos sabios eran ciegos. ¿Sale? Pasa el primer sabio y toca al elefante en el costado. Y él dice, el elefante es como una pared. ¿Sale? Pasa el segundo sabio y le toca una pata. Una patota así de gorda, le toca una pata. Y ese sabio dice, el elefante es como un árbol. Pasa otro sabio y le agarra la trompa. La palpa, la toca y dice, no, el elefante es como una serpiente. Es más, pasa otro sabio más y le toca el rabo. Y dice, no, el elefante es como una cuerda. Y pasa por ahí otro sabio y dice, y le toca el colmillo le toca. Dice, no, el elefante es como una lanza. Sacan el elefante y los sabios empiezan a discutir entre sí qué era lo que tocaron, cómo es el elefante. Recuerden, ellos no pueden ver, nada más se dan una idea de cómo es el elefante. El único que puede ver quién es el elefante es el rey, pero no se los dice. Ahora vamos a suponer que el elefante es Dios y que nosotros somos los sabios. Cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios. Cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios.
¿sí? Si yo le pregunto ahorita, a ver, Goyo, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Él me va a decir, no lo sé, una serie de características. Si yo le pregunto a la señora Patricia, que tiene muchos años leyendo la palabra, y le pregunto, ¿quién es Dios? La señora Patricia me va a dar un concepto de Dios, ¿sí? Si se fijan, cada uno de ellos va a tener un concepto diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia de que el rey llevó a un elefante y llevó a sabios, y que el rey sí podía ver a Dios, en este caso, si Dios fuera el elefante y nosotros los sabios, no podríamos describir a Dios. Y no hay un rey que nos diga cómo es Dios. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es un mismo Dios para todos nosotros o existen diferentes dioses? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, hay varios, bueno, no, eso se los dejo al final. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes han oído la palabra agnóstico. Ajá. ¿Qué dice un agnóstico acerca de Dios? Dice que Dios puede o no puede conocerse. Ese es el agnosticismo. Él dice, pues a lo mejor sí existe, pero no podemos saber nada de él. A ellos les interesa el conocimiento. Entonces, realmente no les importa tanto meterse en la cuestión de que si Dios existe o no existe. Lo dejan como de lado. Ese es el agnosticismo. Ajá. Que no posee conocimiento acerca de lo que es Dios. Vámonos ahora al ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo significa sin Dios. Al igual, bueno, aunque tiene sus diferencias con el agnosticismo, el ateísmo realmente niega la existencia de Dios. Niega totalmente la existencia de Dios. No les es necesario, no existe, no funciona, ¿para qué lo quiere? O sea, totalmente niegan la existencia de Dios. Ahora vámonos al panteísmo. El panteísmo podría decirse que sí se acerca más o menos a la mitad de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque el panteísmo dice que Dios es todo, pero confunden a Dios con el universo. Ellos dicen, nacemos por el universo, morimos y vamos al universo, el universo existe por sí solo, el universo siempre ha estado, el universo es esto. Ellos confunden a Dios con el universo. Ajá. ¿Qué otra por ahí conocen? El politeísmo, ¿no? ¿Saben qué es el politeísmo? Pues la creencia en muchos dioses. La única diferencia es que todos esos dioses tuvieron un principio y tuvieron un final. La gran diferencia con el Dios de la palabra es que Dios es eterno. Vámonos al bueno, al que podríamos decir que es por ahí el verdadero, el monoteísmo. Ajá, se le llama así a la creencia y existencia de un solo Dios. De hecho, la palabra, se los vuelvo a repetir, dice Dios uno es. ¿Sale? Bueno, se los digo, desgraciadamente se los comento muy rápido, pero pues yo espero que algún día ustedes me manden sus preguntas y podamos platicar de este tema mucho más amplio. Les doy un esbozo rápido, además de que la plataforma no nos permite hacer preguntas. Por ahí vamos a hacer varias cosas, como les decía al principio, para que podamos estar en vivo haciéndonos todos preguntas y podamos retroalimentarlos. Pero entonces el monoteísmo es el que más se acerca, es el más bueno, por así decirlo, el que reúne todas las características para la existencia de un solo Dios. Ok, hasta ahí más o menos bien. Ya no dije bueno. Bueno. Ok, pero ahora viene lo siguiente. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién es Dios? Es más, seguramente ustedes conocen a muchas personas que no se han acercado a Dios, no han recibido a Cristo, no tienen interés en la palabra. ¿Y qué pasa inmediatamente? Nos piden que les expliquemos quién es Dios, cómo demostramos que existe, qué características tiene, si lo hemos visto, qué tan poderoso es. Ajá. Vámonos, por ejemplo, es más, una de las preguntas más difíciles de responder, más complicadas que nos hacen es, si Dios existe, ¿por qué permite que exista el mal? Ajá, el famoso problema del mal. No se preocupen. Todas las preguntas Dios nos ha preparado por medio de su palabra, nos ha dejado su palabra para que podamos responderlas, ¿sale? Pero, ¿quién es Dios? ¿Qué Dios tienen? ¿En qué Dios creen?
¿En el Dios de otra religión? ¿En el Dios que les enseñaron sus papás? ¿En el Dios de sus costumbres? ¿En su propio Dios, un Dios que amoldan a sus circunstancias? ¿O en el Dios de la palabra? En el Dios de la palabra. ¿En qué Dios creen? ¿Sí? Vamos a suponer, a ver, miren, para hablar de Dios, yo creo que no nos alcanzarían 100 clases, ¿no? Vamos a tratarlo de resumir en 2 o 3 clases el tema de Dios. Por eso les digo, me estoy yendo rapidito, pero si tienen preguntas, no duden, por favor. Hasta ahorita el único que me ha hecho preguntas es Daniel Chin. Se me olvidó que hoy es el día de contestarle preguntas a Daniel. Bueno, la siguiente semana. Es el único que me ha enviado un montón de preguntas, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. ¿Cómo es Dios? ¿En qué Dios crees? ¿Cómo es tu Dios? Ajá. Si yo te pregunto ahorita, ¿cómo es Dios? A cada uno de ustedes, descríbanme a Dios. Mándenme su comentario y descríbanme a Dios. ¿Sale? Y no vamos a tener ni idea o no nos vamos a acercar mucho a lo que es el Dios de la palabra. Esa es la primera pregunta que les voy a dejar de tarea. Que me describan a Dios. Como ustedes quieran. La palabra describir es como ustedes quieran. Y no me salgan con que es amoroso, compasivo. No, no, no. Les estoy pidiendo que me digan cómo es Dios. Ustedes creen en Dios. Todos los que estamos aquí creemos en Dios. Díganme cómo es Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Que me digan cómo es Dios. Es más, no me traje mi pluma, pero mi esposita no tiene una por aquí. Bueno, mi esposita al rato me va a recordar qué preguntas hice. La primera pregunta es ¿cómo es Dios? ¿Vale? Bueno. La siguiente pregunta que yo les haría es, si crees en Dios, demuéstrame su existencia. ¿Cómo me demuestras que Dios existe? Dime cómo me demuestras que Dios existe. A mí, vamos a suponer que yo soy un ateo y ni siquiera me he interesado en esta palabra. Y que ustedes me dicen, es que la palabra dice que la gloria de Dios se revela en los cielos, en la tierra y en toda su creación. A mí no me sirve de nada eso. No me sirve para que me expliques que Dios existe. Yo quiero que tú me expliques cómo me demuestras que Dios existe. ¿Sale? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo me demuestras que Dios existe? ¿Sí? Es más, se las voy a poner difícil. No quiero ni un versículo de la Biblia. O sea, que ustedes me digan, es que la palabra de Dios dice, tú lo acabas de decir, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Olvídense. Quiero que me muestren la existencia de Dios sin utilizar la Biblia. Ustedes creen en Dios, y hay unos que tenemos 20 años creyendo en Dios, hay unos que tenemos 3 años, hay unos que tenemos 2 meses. ¿Cómo me demuestran la existencia de Dios? Esa es la segunda pregunta. Les dije que esta clase no les iba a preguntar, los iba a dejar lleno de dudas. Pero entonces, ¿cómo le demuestro a la gente que creo en un Dios vivo? En un Dios que existe, en un Dios que es eterno, en un Dios que sabe separar lo bueno de lo malo, en un Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo se lo demuestro a la gente? ¿Qué hago? Por aquí me dice Rafael, te demuestro con mi propia vida de su existencia y su poder. Rafa, como siempre les digo, discúlpenme si ofendo, pero tu testimonio a mí no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque estoy mejor que tú. Acuérdate, ahorita soy un ateo que no cree en Dios. Quiero que recuerdes bien eso. Soy un ateo que tiene mucho dinero, que tiene carros, que tiene posesiones y todo. Y si tú me dices que es con tu vida, no me sirve de nada porque mi vida es mejor que la tuya. Ese no es un argumento válido para que tú demuestres la existencia de Dios. Tu vida y tu existencia no es un argumento válido. Del como yo era. Yo conozco personas que eran peor que tú y se convirtieron al budismo y ahora son mejor que yo. Inclusive son mejor persona que yo y no conocen a Dios. ¿Sí? Hay personas que un tratamiento psicológico les ayudó y jamás han conocido a Dios y son mejores personas a lo mejor que yo o mejor que cualquiera de nosotros. Por eso tu testimonio no cuenta para demostrar la existencia de Dios. Hay personas que se han recuperado de las adicciones, que se han recuperado de accidentes y todo eso a base de fuerza de voluntad. Y ellos no creen en Dios. Entonces el testimonio propio no sirve para demostrar la existencia de Dios. Acuérdate, no estamos hablando entre hermanos.
estamos hablándole al mundo. Eso es lo importante de la apologética. Lo importante de la apologética es que tú no le vas a hablar a hermanos. Tú vas y dile a tu mami, tú me conocías como era, me conoces como soy, porque Dios y tus oraciones sobraron en mi vida. Y tu mami te va a decir gloria a Dios, yo voy a decir gloria a Dios, todos los que estamos aquí vamos a decir gloria a Dios. Pero platícale eso a alguien que no conoce a Dios. Dice, tú dijiste hace unas cuantas clases que es una manera de demostrar la existencia. No, por ahí lo entendiste mal. El testimonio propio, no. Yo dije que el testimonio es una forma de ver cómo Cristo entra en tu vida, cómo ha actuado en tu vida. Perdón, no sirve para demostrar la existencia de Dios. Y estamos hablando de Dios. Espérate a que lleguemos al tema de Cristo, ¿no? La soteriología en tal como tal, ¿no? Ahorita estamos diciendo, yo te dije, sí, tú tienes que dar testimonio con tu vida de cómo Cristo te ha cambiado. Nunca he dicho que con el testimonio de tu vida demuestres la existencia de Dios. No, demuestras que tú al creer en Cristo has cambiado, no demuestras la existencia de Dios, como te lo vuelvo a repetir. Hay muchos budistas que son mejores personas que yo y no creen en Dios, ¿vale? Entonces, el testimonio propio, nuestro testimonio, nuestro cambio de vida, de que antes éramos unas parias y que ahora somos unos verdaderos hijos de Dios, no le sirve al mundo. Recuerda, Rafael, recuerden todos que, como les vuelvo a repetir, no le estamos hablando a hermanos. Un hermano te va a decir gloria a Dios, pero un inconverso, un incrédulo, un no creyente te va a decir eso no me sirve. Tu testimonio no me sirve, porque conozco cientos de personas que han cambiado su manera de vivir sin que tengan a Dios en su vida. Entonces, el testimonio propio no sirve. Ya eliminamos una de las respuestas, ¿no? El testimonio propio no sirve y no van a utilizar versículos de la Biblia. Entonces, ¿cómo demuestran la existencia de Dios? Por ahí Génesis 1:1 les da una pista increíble. O sea, ahí está una pista increíble de cómo demostrar la existencia de Dios. Pero bueno, entonces, primer pregunta, ¿cómo es Dios? Segunda pregunta, ¿cómo me demuestras la existencia de Dios? ¿Sale? Ahora vámonos a otra pregunta, vámonos a otro tema. Vamos a suponer, todos nosotros, como hijos de Dios, sabemos que todas las cosas que nos pasan a bien. Todas las cosas que nos pasan a bien. Soportamos el sufrimiento, soportamos injurias, soportamos alegrías, soportamos cosas malas, soportamos enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo y confiamos totalmente en Él. El tercer paso de la fe, ¿no? La confianza depositada en Él, sabiendo que todo lo que nos ocurre, bueno o malo, viene de Dios. Vamos a suponer que nosotros le estamos testificando a alguien. Le estamos testificando de que Cristo existe, de que Dios existe, de que el Espíritu Santo obra en ti, y ese alguien jamás ha tenido un acercamiento a Dios. Bienvenido, Víctor, tarde pero seguro, como tú dices, Dios bendice tu vida, luego hablamos. Vamos a suponer lo siguiente: le estás testificando a alguien que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es misericordioso, que es lento para la ira. Y de repente hace alguien al que le estás testificando, le da COVID, el bicho que tenemos ahorita, ¿no? Y van y lo ingresan a un hospital y empieza a dejar de respirar y le empiezan a hacer un montón de cosas. Es más, vámonos a otro caso también, que estás con un hermano que tiene poco en la fe, que ha recibido a Cristo y también se enferma de COVID. Los dos, tienes a alguien que no cree en Dios y se enferma de COVID, y tienes a alguien que cree en Dios y se enferma de COVID. ¿Qué le responderías cuando el no creyente y el creyente te dice: ¿por qué Dios permite que me pase esto? Al creyente le vas a decir: porque es para tu bien. Y si se muere, ¿tú crees que va a estar contento con esa respuesta? Y el no creyente te va a decir: pues si Dios es tan bueno, ¿por qué me permite que pase esto? Entonces la primera pregunta se las formulo. La tercera pregunta. Se las voy a formular de dos maneras, para que entiendan los dos casos. El no creyente te va a preguntar: ¿por qué Dios permite la existencia del mal? ¿No que es todopoderoso? ¿Por qué permite que pasen cosas malas?
Y el creyente te va a preguntar, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Uh-huh. ¿Cuántas preguntas van? Van 3. Ahí se las pasan a Víctor. Ajá. ¿Cuál es? O que Víctor vea todo el video completo. Pero entonces, primera pregunta, ¿cómo es Dios? Segunda pregunta, ¿cómo demuestro que Dios existe? Tercera pregunta, ¿por qué permite Dios que exista el mal? ¿Y por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Vale? Pero todavía no hay más. Todavía hay más. Les dije que van a terminar crucificándose, aburriéndome, diciéndome de cosas. Porque nos vamos a quitar la idea errónea que tenemos de Dios. Porque a veces ni leemos la palabra. Pero ahí andamos bien confiados en que Dios existe, en que Dios va a obrar en mi vida. Y ni siquiera la lees. A ver, Rafa, tú que estás de preguntón. Dime esta semana, ¿qué libros has leído de la Biblia? ¿Sí? Víctor, estás subiendo muy buenas cosas al grupo. Estás mandando muy buenos escritos. Dinos de dónde los sacaste. ¿Cómo llegaste a ese conocimiento? No te escondas, Goyo. Goyo, ¿cuánto has leído de la Biblia el día de hoy? Hoy nada más. Hoy nada más dime cuánto has leído de la palabra el día de hoy. Entonces les digo, tenemos un concepto erróneo de Dios. Ajá. Y cuando vemos cómo es verdaderamente Dios, nos sacude, pero para que podamos confiar en Él, para que podamos creer en Él, para que podamos estar convencidos de Él. ¿Sí? Porque si lo estudiamos y nos acercamos a Él, ninguno, la verdad es que han dado trabajando. No es malo, pero yo te dije desde que te conozco, está bien. Rafael, no me pidas perdón a mí, perdón solo Dios. Tú llevas una relación con Dios, mi estimado Rafael, y a Él es al que se le pide perdón. Yo, como sea, yo le doy gracias a Dios por tu vida, y yo estoy seguro, mira, Rafita, vienen cosas grandes para ti, y estoy seguro que pronto tú ya no vas a poder soltar esta espada. Y más que nada por la mujercita que tienes a tu lado. Dice Víctor, dice Eclesiastés, el Señor hace llover sobre justos e impíos, sobre todo el mundo. Ya vimos ese tema de la gracia común y la gracia salvadora. Dice Goyo, no vite, hoy no leí. ¿Se dan cuenta cómo andamos ahí preguntando que Dios es bueno, que Dios es misericordioso? Tiene alrededor, ¿cuántas les diré? Por lo menos ahorita les podría dar 25 versículos donde dice que Dios es misericordioso. Díganme uno. Mándenme un versículo donde diga que Dios es misericordioso, pero no lo busquen en su teléfono ni lo busquen en internet. Díganme uno donde dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, o donde diga que Dios es misericordioso, porque no leemos. Por eso les digo, tenemos que quitarnos ese concepto erróneo de Dios para conocer a Dios y adorarlo más. ¿Sale? Entonces, ok, este es algo que todos nosotros conocemos, hemos oído, y y nos los han platicado, siempre nos dicen que Dios es omnipotente, para vernos elegantes. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Omnipotencia. Todo lo puede Dios, absolutamente todo lo puede Dios. La pregunta que les voy a hacer, la cuarta pregunta, ¿verdaderamente Dios puede hacer todo? ¿Verdaderamente Dios puede hacer todo? A ver, díganme. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Yo ahorita por lo menos les puedo decir 5 cosas al respecto. Pero ustedes díganme. Ustedes dicen, no todos andamos diciendo las 3 cualidades que siempre nos enseñan de Dios. Parece regaño, ¿verdad? Perdón porque me exalto, pero me apasiona esto. Al ratito me va a ver mi esposa y me va a reprender con el amor y la humildad de Cristo. Pero a mí me apasiona esto, porque yo quiero que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. A mí me falta miles de kilómetros para llegar. Últimamente, en varias situaciones que se me han presentado, la palabra ha estado rezumbando en mi mente con versículos. En toda la vida, Víctor, en toda la vida. Ajá, confía en Dios. Pero ok, vamos a la cuarta pregunta. Antes de llegar, siempre, perdón, me perdí, pero dice siempre.
Las tres cualidades que todos nos sabemos de memoria, que todos nos enseñan en las prédicas, en las clases, en un cursito que nos hayan dado, en la palabra, en libros que hayamos leído por ahí, dice Rafael, si hay una que no puedo hacer, no perdona el pecado, perdona al pecador, pero no al pecado. Eso no puede hacer Dios. A ver, no perdona el pecado, perdona al pecador. Ahí hay como que una confusión. Sí, Dios dice en su palabra que aborrece al pecado y ama al pecador, pero Dios sí perdona pecados. O sea, no, ¿cómo te diré? El que tú digas que perdona al pecador, pero no perdona al pecado, no. De hecho, Jesucristo lo dijo. Yo tengo la facultad de perdonar pecados. Jesucristo lo dice, ahí búscalo en Mateo, en Lucas y Marcos, es más, en Juan. ¿A qué vino Jesucristo? A perdonar pecados. Cuando le preguntaron que tú perdonas pecados, sí, yo perdono pecados. Es más, tú eres Dios, sí. Bueno, Jesucristo así directamente dijo, yo soy Dios. Ahí lo vamos a aprender. Pero sí, Rafa, sí perdona pecados. De hecho, es el principal motivo de tu salvación. ¿Te acuerdas que el lunes vimos arrepentimiento? Cuando tú te arrepientes de ese pecado, Dios te lo perdona y lo tira. Jesucristo, ¿a qué vino? A perdonar pecados. ¿Qué dice en Hechos la palabra? Perdón, ¿es en Hechos o en Juan? No recuerdo ahorita, por ahí me van a sacar de la duda mi esposa o mi hija. Cuando dice que prediquen el Evangelio de Dios, el bautismo para arrepentimiento de pecados, para perdonar pecados. Entonces Dios, por supuesto que perdona pecados. Jesucristo dijo, yo tengo la facultad de perdonar pecados. Perdonar pecados. O sea, al perdonar pecados, perdona al pecador. O sea, ahí sí hay una media confusión, pero sí. Imagínate, Rafa, vamos a suponer que un pecado, no de los que sí cometí grandes, ¿no? Uno que se oiga más o menos, ¿no? Me robé un carro. Imagínate que me robé un carro, ¿no? Bajo el concepto de que Dios perdona al pecador, Dios me perdona a mí, pero el pecado sigue aquí. ¿Por qué? Porque dices que Dios no perdona el pecado, perdona al pecador. Bueno, ya me perdonó, pero el pecado sigue aquí, o sigue aquí, o sigue aquí. Ajá. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, ni siquiera te podrías acercar. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado son incompatibles. Mira, ya te di una de las cosas. Dios no puede coexistir con el pecado. Ya te respondí una. Más bien, Rafa, no es que no lo perdone, es que no puede existir con el pecado. Eso es muy diferente. Vamos a suponer que ahorita baja Dios, yo estoy aquí, cometí un pecado el día de hoy, ¡fum!, me fulmina, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente? Quítate las sandalias porque estás en suelo santo. Y por ahí tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque platicó personalmente con varias personas y esas personas tenían pecados. Entonces, una de las cosas tal vez que podría ser es que Dios no puede estar. Más bien, es el pecado el que no puede estar frente a Dios. Dice, quise decir eso que lo puede consistir. Ok, ya más o menos. Solo que no supe explicarlo. Muy bien. Pues mira, también te quiero decir algo. Que Dios no puede existir con el pecado. Más bien es al revés. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Si leyéramos la palabra, por ahí desmiéntanme, pero cuando se construyó o le dio a Moisés las indicaciones para el tabernáculo, te lo pongo así, subió al monte. Aquí en la base del monte había 70 ancianos. A la mitad estaba Josué y hasta arriba estaba Moisés con Dios. Pero los 70 ancianos vieron a Dios. Y Dios los vio, por supuesto que los vio. Estoy seguro, bueno, si nos vamos a quién era Moisés, ¿por qué huyó de Egipto? Porque mató a un egipcio. Por ahí Moisés renegaba. Por ahí los 70 ancianos así que santos no era. Josué, ¿no? Josué para mí es uno de mis grandes personajes de la Biblia, ¿no? Entonces es al revés.
Dios sí puede coexistir con el pecado y, no, y por ahí te lo voy a explicar más a fondo cuando veamos el tema del pecado. Pero el pecado no puede existir frente a Dios. Lo fulmina, los integra, lo destruye, no queda nada. Uh-huh. Entonces, Dios sí puede existir, o sea, sí puede estar frente al pecado, pero el pecado no puede estar frente a Dios. Eso es lo que significa. Ajá. Mira, te doy una pista. El universo, bueno, Dios puede existir sin el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. Ajá. Entonces, vuelvo a relanzar la pregunta. Díganme cosas que Dios no puede hacer. Uh-huh. Y sí las hay. Pero, cuando respondamos esa pregunta, la vamos a ver. Van a ver ustedes, ¿no? Otra pregunta más. Y con esas 5 va a ser suficientes para hacernos bolas toda la semana. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo es Dios? La segunda pregunta, demuéstrame la existencia de Dios. Tercer pregunta, no puede dejarnos de amar. Muy bien, Rafa. ¿Ves? Por ahí vas, pero ahora explícamelo. Sin versículos, pero sí. Exactamente. Por ahí hay una frase muy conocida que te voy a dejar que el Señor te ilumine. Hasta es más, hay un versículo. Bueno, hay varios versículos que lo puedes leer en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. Sí, de hecho es muy frecuente utilizarla, pero sí, exactamente, esa es una de las cosas que Dios no puede dejar de hacer. No puede dejarnos de amar. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos estemos en su presencia. Pero somos nosotros los que, ¿cómo se llama? Los que no queremos estar en su presencia. Dice Víctor, Dios es espíritu. Ay, sí, el Víctor, ¿no? Bien sabiondo. Explícame qué es espíritu, Víctor. Si tú dices que Dios es espíritu, ¿cómo se le apareció a Abraham? O sea, te lo dejo. O sea, es bien fácil, te digo, decir Dios es espíritu. Pero explícame. O sea, ¿qué es más? ¿El Espíritu de Dios? ¿O el Espíritu Santo? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Qué es? O sea, ¿el Espíritu de Dios es lo mismo al Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo es lo mismo al Espíritu de Dios? Es más, ¿el Espíritu de Dios es Dios? ¿O Dios es el Espíritu Santo? Víctor, por la cristofanía. Se llama cristofanías, no cristofonía. Cristofanías. Uh-huh. Pero esa no es una cristofanía, Víctor. La de Abraham no es una cristofanía. Uh-huh. Es más, Melquisedec también por ahí puedes ver que, pero no es una cristofanía. Ajá, no es, es más, explícame qué es una cristofanía. Ajá, y entonces ya vamos viendo. Me encanta que ya empiezan a hacer preguntas, eso es muy bueno. Pero regresemos a la quinta pregunta. Uh-huh. Estamos repasando las preguntas. ¿Cómo es Dios? Demuéstrame que Dios existe. ¿Por qué Dios permite la existencia del mal, que es la misma? ¿Y por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Y la cuarta pregunta era si Dios lo puede todo, si hay algo que Dios no puede hacer. Por ahí dicen que Dios no puede dejarnos de amar. Sí, está bien, es una de las cosas, pero por ahí hay unos versículos en la Biblia que nos podrían contradecir. Alguien que estudia la Biblia se los podría contradecir. Pero vamos a dejarlo así. Dios no puede dejarnos de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ya se los estoy contestando. Viene en Juan y en las cartas de Juan. Dios es amor. Ajá. Esa es una de las cosas más importantes. ¿Qué dice 1 Corintios 10? Que de todas las cualidades que podemos tener, ¿cuál es la mayor? El amor. Ajá. Miren, híjole, como Dios es maravilloso, porque también vamos a tener un lunes una clase de lo que es el amor, porque existen 3 clases de amor: el eros, el filios y el ágape. Sí, las vamos a explicar. Dice Víctor, 1 de Juan 4:18. Víctor es el que tenía yo por ahí, porque el que no viene de Cristo, bueno. Ok, gracias Víctor. 1 de Juan 4:18, ahí viene, Dios es amor. Bueno, entonces otra vez vamos a agarrar el tema de la quinta pregunta. La quinta y no la última. Hay muchísimas preguntas, pero quiero que respondamos estas. ¿Cristofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión? ¿Vivo o muerto, Rafael? ¿Vivo o muerto?
Cristofanía es una aparición de Jesucristo preencarnado o después de su crucifixión. Dime un lugar donde se haya aparecido Jesucristo y dime si vivo o muerto. ¿Vale? Muy bien, Rafa. Muy bien. Esa es una cristofanía. Pero otra vez regresamos a la pregunta número 5. Ya vimos, hay varias cosas de Dios que no podríamos en vivo. ¿Por qué vivo, Víctor? ¿Por qué vivo? ¿Por qué dices que Jesucristo está vivo? Ajá. Si vamos a suponer que en el Antiguo Testamento hubo una cristofanía, ¿Jesucristo estaba vivo? A ver, respóndeme si Jesucristo estaba vivo y por qué. No me digas nada más, sí, dime por qué. ¿Vale? Bueno, pero muy bien, gracias a Dios por ustedes dos. Les digo que de ustedes dos, yo se los dije desde las primeras tiempo que nos conocimos. Nada más porque ustedes no quieren, pero Dios tiene algo grande para ustedes. Ya decídanse. Pero bueno, otra vez me perdí. Vámonos a la quinta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? Hay muchísimas, pero quiero irme a una en específico que nos haga pensar. Ok, a ver, ya sabemos las características de Dios, ya vamos a ir viendo todo, ¿no? Una pregunta que ni yo pueda responder. Ay, sí, ¿no? No lo sé. No, bueno, vamos a ver, dice, ¿por qué él vive? Venció a la muerte. Víctor, venció a la muerte en la cruz. Y no nada más venció la muerte, venció 4 cosas importantes. Cristo venció 4 cosas importantes en la cruz. Pero yo te pregunté si en el Antiguo Testamento hay una cristofanía. Dime dónde hay una cristofanía y dime si Jesucristo estaba vivo o muerto. O sea, no es tan fácil. O sea, aquí acuérdate, el primer paso, conocimiento. A veces no se vale aventar así cosas. Entonces, tú dices que porque él vive, venció a la muerte. Venció a la muerte en la cruz. Eso tiene que quedar muy claro. Venció 4 cosas en la cruz Jesucristo. 4 cosas importantes venció en la cruz. Y una de ellas precisamente es la muerte. Pero yo te pregunté si en el Antiguo Testamento una cristofanía, dime dónde aparece y dime si fue vivo o muerto. O cómo fue. Cómo se apareció ahí. ¿Sale, Víctor? Pero vientos, ahí vamos. Ok. Entonces, va otra vez. No puedo concentrarme en la quinta pregunta. Ya. Por ahí la palabra de Dios, y nos vamos a meter en una bronquísima, y aquí me va a ayudar mi esposa. Hay un versículo que dice, Dios uno es. Dios uno es. Entonces, ¿por qué existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? La palabra de Dios dice, Dios uno es. Es más, es un Shema, es el Shema judío. Dios uno es uno. Uno está siendo Dios uno. Pero la palabra también dice que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces la quinta pregunta es, ¿qué onda con la Trinidad? ¿Qué onda con la Trinidad? Les dije que esta clase no les iba a gustar. Nos íbamos a quedar con más dudas que respuestas. Nos vamos a dar tiempo para responderlas en la siguiente clase, en las próximas clases. ¿Por qué? Por favor, ¿qué les he insistido tanto? Que tengamos fe, pero una fe lógica, una fe razonada. ¿Cuál es el motivo principal de enseñar apologética? Que todos podamos estar preparados para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y humildad. Miércoles de apologética, defender la fe. Para irnos en orden, debemos de conocer quién es Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo podemos decir que conocemos a Cristo, que conocemos al Espíritu Santo, que conocemos la palabra? Entonces, dice Rafael, pues agarra más tiempo para no quedarnos con las ganas. Rafael, ahorita me voy a quitar esta camisa y me voy a subir a la azotea. Tengo que entregar un mueble el día de mañana. ¿Son títulos o cómo se podría decir de que yo soy hijo, hermano y tío
y soy una misma persona. Son títulos. O sea, Jesucristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. O sea, si es un título, entonces Jesucristo no es Dios. ¿Cómo me explicarías eso? ¿Verdad, Víctor? ¿Cómo te pongo a pensar? Pero, ¿qué dice Hebreos, Víctor? Ya para estos tiempos tú ya deberías de dejar de tomar leche y estar comiendo alimento sólido, ¿no? Pero ahí vas, mi Víctor, ahí vas. Yo, en todos ustedes yo creo que Dios los ha seleccionado para algo grande. Alma, las preguntas son, Dios bendiga tu vida, el deleite de mis ojos. Gracias por poner ahí las preguntas. Entonces, todos, son 7 los que están viendo el video. Todos quiero que me manden esas preguntas. El correo, Almita, puedes poner el... no, es que no te lo sabes. Ahí ahorita en un comentario les voy a mandar el correo si no lo quieren hacer por comentario. A mí me gustaría que fuera por comentario para que todos nosotros nos retroalimentáramos. El chiste de estas clases es que, o sea, no me vean totalmente como un maestro, como un sabelotodo, como alguien así. No, vean que todos nosotros somos uno, somos la iglesia, somos el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Rafael son pies, Víctor son manos, Almita es cerebro, Juan es el trasero, no lo sé. Es somos el cuerpo de la iglesia, somos un solo cuerpo. Nadie es más que nadie. Todos vinimos a servir. Entonces, si nosotros mandamos nuestras preguntas con la respuesta a los comentarios, no, se va a armar ¿cómo se dice? Un estudio bien bonito ahí, bien bonito se va a armar un estudio, porque todos vamos a ver el concepto de Dios que tenemos y cuando veamos cómo es verdaderamente Dios, lo vamos a discutir. Híjole, en serio, quisiera así que tuviéramos otra plataforma como la que tienen los muchachos de preparatoria, de secundaria, en donde le pueden hacer preguntas al expositor, donde le pueden hacer preguntas entre ellos para que pudiéramos retroalimentarnos, ¿no? Yo estoy seguro que la riego muchas veces en los versículos o en algo que quiero que decir y mi esposita amada luego me dice, creo que te equivocaste en esto, tienes que aclararlo. Dije, uy, de veras, tienes razón, ¿no? Entonces, ese es el fin. Regresando al tema día de hoy, para acabar. Son 5 preguntas. La última es, ¿por qué si la palabra dice por Zoom? Si todos se ponen de acuerdo y descargamos Zoom y aprendemos a utilizar Zoom, maravilloso, Patricia. Zoom se puede, señor Antonio. Bueno, ya vamos 2 que por Zoom podemos hacerlo, ¿no? Ojalá Rafita, Goyo, Diana, Víctor y todos los demás que vean esto, en cuanto nos pongamos de acuerdo para hacerlo por Zoom, no hombre, esto va a crecer, esto vamos a agarrar conocimiento todos, o sea, todos vamos a participar, esto va a ser increíble, de aquí Dios va a levantar guerreros que enseñen, que prediquen, que lleven su palabra con lógica, con verdad, con razonamiento, ¿no? Entonces, acuérdense la última pregunta. Si Dios dice la palabra que Dios uno es, ¿por qué descargar? Descargar. Si yo puedo, solo digan, va, órale pues, ahorita lo planeamos. Entonces, si Dios uno es, entonces ¿por qué hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Esa es la última pregunta. Ya la tengo descargada. Uy, perfecto. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar. Permítanme hacer una oración. Señor Jesús, gracias por permitirnos estos tiempos, gracias por tenernos en tu presencia, gracias por mostrarte a nosotros cada día, Señor, con sabiduría, con inteligencia y con verdad. Gracias por bendecir nuestra vida, Señor, porque sabemos que todo lo bueno, que todo lo malo, que tú nos los mandas, Señor, aunque no lo comprendamos, sabemos que es para bien. Sabemos que enfermedades, tribulaciones, angustias, tristezas, tormentas, desiertos, todo, Señor, no nos va a detener en el amor y conocimiento que tenemos para ti. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a estas horas, que todavía estamos en un país en donde podemos reunir por estas plataformas y que podamos compartir tu doctrina, Señor.
Gracias porque nos abres la luz y los ojos del entendimiento para poder estar pendientes de ti, hacer las cosas que te agradan, pero sobre todo, Señor, queremos glorificarte y exaltarte. Como siempre, Señor, te doy las gracias por estas personas, gracias por su vida, gracias por su trabajo, gracias por su disposición, sobre todo, Señor, de que les robo tiempo para que estemos aquí platicando acerca de tus temas. Bendice su vida siempre, Señor, bendice sus relaciones, bendice su comida, que nada les haga daño, Señor. Pon en ellos el deseo de aprender mucho más de ti. Tenemos guerreros, tenemos guerreras que se van a levantar en este mundo caído para vencer al enemigo, porque esto no es una lucha vencida, esto es una batalla que el Señor Jesús tiene ganada y por eso nos ha mandado a nosotros como guerreros. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria y te reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor Jesucristo Salvador y gracias Señor Espíritu Santo por poner palabra en mi boca. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía, miren, ok, doy gracias señora, gracias señora Patricia. Entonces vamos a hacer una cosa, miren, les quiero hacer dos avisos. El Zoom, dice Víctor, perfecto, yo encantado, así todos, es más, y así hasta a lo mejor podemos poner un horario donde todos estemos tranquilos y a lo mejor un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces, el primer aviso que les quiero hacer, que lo más probable es casi confirmado ya en un 90%, que el viernes no pueda dar la clase yo, por motivos de trabajo, un viaje ahí que tenemos pendiente, pero no nos vamos a quedar así. Por favor les voy a pedir que asistan a la clase porque nos las va a dar nuestro queridísimo hermano Víctor. Ya tiene el tema, ya está preparado, yo estoy confiado en que ha estado orando Dios para estas situaciones. Acuérdense que los viernes son vida cristiana y liberación de las adicciones. Y yo estoy seguro, estoy totalmente convencido, tengo confianza en que Dios está levantando a Víctor de una manera poderosa para el ministerio que le ha dado. Entonces, por favor, se los pido que lo apoyen, que yo voy a presenciar la clase, pero no puedo darla. Entonces, Víctor, ya hablé con él y él me dijo que con todo el gusto del mundo, si Dios lo permite, el día viernes él nos va a dar la clase. Apóyenlo, por favor. Mándenle sus comentarios, pregúntenle y mándenle también todos los comentarios que puedan, ¿sale? Esa es una. La segunda, por ahí vamos a subir una serie de videos, mi esposita y yo, acerca de la palabra de Dios, no podemos abarcar, ojalá Dios nos abra más tiempo, que esto se haga diario, es más que se haga el 100% esto, pero ahorita esto es una Biblia, pero como muchos de ustedes lo confirmaron hoy, no sabemos ni lo que es la Biblia, es más, no sabemos cómo se divide, no sabemos cuántos capítulos tiene cada libro, ignoramos muchas cosas acerca de la palabra. Entonces por ahí Dios nos ha permitido, Dios ha puesto en nuestro corazón que el deleite de mis ojos, que mi hija, que yo, tal vez no podamos dar una conferencia en vivo, pero vamos a subir videos de lo que es el canon bíblico. Gracias a todos, hermanos, Dios bendice sus vidas grandemente, que no falte palabra para sus generaciones. Amén. Entonces, mi esposita, yo, mi hija, inclusive hasta la mamá de mi esposita, vamos a subir pequeños videos, largos, cortos, no lo sé, lo que Dios nos permita, acerca de lo que es el canon bíblico. El canon bíblico, amén, así sea. El canon bíblico, ¿qué quiere decir? Nos vamos a enterar de qué es esto, ¿sale? Dios, créanme, Dios está obrando en nosotros, en mí sobre todo, en mi esposita, y nos ha puesto este ministerio, nos ha puesto el ministerio de enseñanza. Entonces, gloria a Dios, que ya nos va a permitir, no va a ser en vivo, pero van a ser pequeños videos que nos va a explicar qué es esto, el canon bíblico, qué es esto, ¿no? Un panorama del Antiguo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento, sus divisiones, por qué se llaman pactos, por qué se llaman testamentos, grandes personajes, explicación de libro por libro, o sea, muchas cosas que vamos a tener, ¿no? Y ustedes también, échenle ganas, porque ahora por Zoom, alguno de ustedes
Aviéntese a dar una clase. Yo siempre les he dicho a ustedes, vengan a dar una clase. O sea, no confíen en sus fuerzas, confíen en las fuerzas de Dios, que les va a dar palabra y que les va a dar bendición para que la puedan compartir. No quieren dar una clase, rindan su testimonio. Hay muchas cosas en las que podemos ayudar para llegar a todo el mundo. Y ese es un mandamiento. ¿Sale? Bueno, ojalá pudiéramos tener más tiempo. Ojalá el Señor nos abra ese canal de Zoom. Lo vamos a tener en oración. Vamos a ver qué pasa. Y que siga mucho tiempo esto, que se siga expandiendo, compartan los videos, enséñenselo a los demás. O sea, esa es su misión, no se queden con lo que aprenden, ¿no? Y llévenlo a todo el mundo, ¿sale? Entonces, pues que Dios bendiga su vida. Primeramente Dios, no voy a estar presente, pero voy a estar viendo la clase el día viernes. Y el lunes nos vemos con el tema que nos toca, ¿sale? Que Dios los bendiga, nos vemos pronto, hasta luego.